Buenas tardes, estudiantes. En la clase de hoy nos vamos a adentrar en el contexto del antiguo régimen, que fue un sistema político y social que dominó Francia durante siglos. Para empezar, vamos a conocer las características principales de este régimen. Tenemos aquí que es una monarquía absolutista. Esto quiere decir que el rey gobernaba sin limitaciones, es decir, que era la máxima autoridad y podía sancionar leyes, como así también hacerlas cumplir. El rey era considerado un representante de Dios aquí en la tierra, es decir, que se creía que había sido designado por Dios para gobernar. Otra de las principales características es la sociedad estamental. La sociedad en aquel momento estaba dividida en estamentos. En el primer estamento, aquí en la cúspide, se encontraba el rey, que como dijimos, gobernaba sin limitaciones, era la máxima autoridad, se consideraba un representante de Dios en la tierra y también podía sancionar leyes, como así también hacerlas cumplir. Seguidamente, en el estamento que le sigue al primero, encontramos el clero. Este estamento poseía grandes extensiones de tierra y recibía ingresos por diezmos y otros pagos religiosos. Es decir, que al clero lo componían miembros de la iglesia. Luego tenemos a la nobleza, quien disfrutaba de privilegios. Entre esos privilegios encontramos no pagar impuestos, tenían acceso a cargos públicos y también poseían altos ingresos por la propiedad de tierra y las rentas feudales. ¿Qué eran las rentas feudales? Era el pago que los campesinos daban a los señores feudales a cambio del uso de la tierra y la protección que estos le brindaban. Y aquí en la base, es decir, en la última parte, en lo más bajo, se encontraban los campesinos, que era el grupo más numeroso y diverso, ya que incluía campesinos y burgueses adinerados. ¿Qué son los burgueses adinerados? Son la clase media acomodada que tenían ingresos mayores a la de los campesinos. Estos burgueses adinerados, como así también los campesinos, pagaban la mayoría de los impuestos y también carecía de derechos políticos. Es decir, que a diferencia de la nobleza, este sector de la sociedad no podía elegir a sus representantes ni influir en las decisiones del gobierno, como así también no podía acceder a puestos políticos. Claramente podemos ver la diferencia entre todos los estamentos, porque los primeros gozaban de privilegios, de riqueza, mientras que otros sufrían pobreza. Aquí también es importante decir que en este contexto la agricultura era la base de la economía y la principal fuerza de trabajo era el campesino. A finales del siglo XVIII, este régimen se encontraba en una profunda crisis. ¿Por qué? Porque las desigualdades sociales y económicas generaron un descontento en los sectores populares y tiempo después todo esto desembocó en lo que más adelante vamos a estudiar, que es la Revolución Francesa.